hora para hablar de la palabra de nuestro Dios. Hoy he titulado esta enseñanza Tigres Vegetarianos. Tigres Vegetarianos. Porque yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha visto un tigre vegetariano? No. ¿Será que existirá un tigre vegetariano? Raro, ¿cierto? Eso va en contra de ¿qué? De su naturaleza. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Pero yo he visto cristianos que pecan. Y eso sería como ver un tigre vegetariano, porque va en contra de su naturaleza espiritual. Yo he visto cristianos que son orgullosos, altivos, intemperantes, cristianos que rechazan la adoración a Dios, y podríamos decir que son similares a ser tigres vegetarianos, porque esa no es la naturaleza. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia del libro de los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Ahí estamos. ¿Cómo dice la palabra? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos al Señor. Amado Dios, habla por favor a nuestras vidas. Queremos hoy escuchar tu voz. Estamos sedientos de ti, Señor. Háblanos y que tu palabra quede sembrada en nuestras vidas, Señor. Queremos hoy ser terreno fértil para tu palabra, para oír tu voz, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. El apóstol Pablo invita a los creyentes a despojarse del viejo hombre, de la antigua manera de vivir, y le dice: vístanse del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es obrar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ¿quién es una persona justa? El que vive conforme a la voluntad de Dios. Eso es una persona justa, el que vive conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros somos justificados por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo hemos sido justificados. ¿Y por qué por la fe hemos sido justificados? Porque la palabra fe quiere decir obediencia. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si yo le digo, José, si te digo que en el parque de Versalles están regalando plata, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Corro. Pero yo no le dije que corriera, yo le dije que era que estaba regalando plata. Pero él me creyó. Así mismo el Señor nos ha dicho que Él es el camino, que Él es la verdad, que en Él tenemos vida eterna, y nosotros le hemos creído y ahora vivimos conforme a su voluntad. Por eso somos llamados justos. Somos justos cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice también que Él nos ha hecho en la justicia y santidad. ¿Y qué es la santidad? Hay un versículo que dice: buscad la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual, ¿sabe qué quiere decir?
que la santidad es estar en paz con Dios. Porque el versículo dice, busquen la paz con todos, pero ahora necesitan buscar la paz con Dios. ¿Y cómo tenemos paz con Dios? Viviendo, ¿cierto? Honrándolo con todo nuestro ser, dejando que Él entre en nuestra vida. Y miren esto, todos nosotros tenemos una naturaleza, pero cuando creímos en el Señor nos dio un nuevo hombre que ahora es justo y que es santo. Es diferente al viejo hombre. Y por eso uno tiene que entender por qué hacemos las cosas. Miren, porque existen tres formas de obedecer. Escúcheme esto. Existen tres formas de obedecer. Hay gente que obedece por obligación. A ustedes nunca los han atracado en la calle. A mí una vez me atracaron en la calle y el muchacho me sacó un cuchillo, que eso era una espada, y me dijo, levante las manos. ¿Y saben qué hice yo? Levanté las manos. ¿Por qué? Por obligación. Porque si no levanto las manos, el hombre me mete un cuchillo y yo prefiero mejor levantar las manos y que no me haga nada. ¿Cierto? Entonces uno puede obedecer por obligación. Uno puede obedecer por recompensa. ¿A ustedes no les pasó que siendo niños, yo era muy mal estudiante, pésimo, hermano, yo perdía hasta descanso, pero un día mi papá me dijo, Carlos Daniel, si te portas bien y pasas el año, te compro una bicicleta? Y yo me porté bien y pasé el año, pero no por obligación, sino ¿por qué? Por recompensa, porque yo quería que mi papá me diera, ¿qué? Una bicicleta. O uno puede obedecer por naturaleza. Usted puede obedecer por obligación, por recompensa o por naturaleza. Yo le pregunto, ¿a quién de nosotros nos tiene que obligar a comer? Esa es nuestra naturaleza. ¿A quién de nosotros nos tiene que obligar a dormir? Esa es nuestra naturaleza. ¿A quién de nosotros nos tiene que obligar a bañarse? Bueno, no, de pronto hay algunos que no nos bañamos. Pero cierto que hay cosas que son de nuestra naturaleza. Pero a veces obedecemos a Dios por obligación. Hay otros que obedecen a Dios por recompensa. Porque yo le voy a decir algo, nosotros no estamos aquí porque el Señor nos vaya a dar el cielo. No, nosotros estamos aquí porque ya hemos sido salvos. Es que el Señor ya nos salvó. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque nuestra naturaleza divina es la de honrarle, es la de bendecir al Señor, es la de darle culto. Esa es nuestra naturaleza. Pero hay algunos que hay que obligarlos a orar. Y eso parece como un tigre vegetariano. Imagínense que a un tigre lo obliguen a comer carne. No, si esa es su naturaleza. Nosotros no oramos por obligación. Escúcheme esto, nosotros no oramos por recompensa. Nosotros no oramos para que Dios nos dé. ¿Sabe por qué oramos? Por naturaleza. Es que es nuestra naturaleza espiritual orar. ¿Usted sabe por qué nos congregamos? No nos congregamos por obligación. Ay, voy a ir al culto para que no esté la iglesia tan sola y el pastor no se sienta mal. Nosotros no venimos al culto por recompensa, para que Dios me dé algo, no. Nosotros venimos al culto por naturaleza. Es lo que nos nace. Esa es nuestra naturaleza. Mire, nosotros no diezmamos por obligación. No diezmamos por recompensa. Lo hacemos por naturaleza. Es la naturaleza espiritual. Porque mi amada iglesia, eso es lo que Dios quiere. Pero
Hoy vivimos en una época en la que humanamente se está negando la naturaleza. Se está negando la naturaleza de las cosas. Cuando usted abre su Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16, mire que el mismo apóstol Pablo dice, vea, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos. ¿Y por qué debemos andar en el Espíritu? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Usted creería si yo le digo que yo conozco a un tigre vegetariano? ¿Qué me va a decir usted? No, pastor, usted está loco, porque no hay tigres vegetarianos. Pero hay cristianos que en vez de andar en el Espíritu están andando, en la carne. Hermano, cuidado. Yo le pregunto, ¿qué pasa si en un caso hipotético, supongamos que un tigre, nos regalan un tigrecito chiquito? Hermana Sandra, te van a traer un tigre chiquito, y la hermana Sandra lo va a criar vegetariano. Entonces ella no le da carne, sino que le va a dar tomate. ¿Qué pasa con ese tigre? ¿Será que puede crecer? Se desnutre, pero está comiendo, pero no es algo que lo alimenta. No, porque su sistema está diseñado para comer ¿qué? Carne. Y nosotros espiritualmente, Dios nos ha dado una naturaleza para andar en el Espíritu. Y cuando no andamos en el Espíritu y empezamos a andar en la carne, no crecemos espiritualmente. Nos debilitamos. Hermano, ¿usted cree que un tigre vegetariano podrá tener fuerza? No tiene fuerza porque no tiene alimento. Y usted no ha visto que hay cristianos que viven desanimados. De pronto es porque no están andando en el Espíritu. Se están alimentando de cosas que los están desnutriendo. Y cuando uno está desnutrido, no tiene fuerza. ¿Usted no ha visto los videos de los niños en el África? Yo me vi un video de estos días. Hay un país que se llama Chad. C-H-A-D, Chad. Es el país más contaminado del mundo. Allá no recogen las basuras, no hay cómo recoger basura. Los niños viven entre la basura, hermano, y comen galletas de lodo, porque no hay comida. ¿Y usted cómo los ve? No pueden ni levantar la manito, porque están desnutridos. Y usted no ha visto que hay cristianos que con todo se desaniman. Ay, hermano, esto, lo otro, ay, yo vivo desanimado. No, es tiempo de volver al Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu hay fuerza. La Biblia nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Eso es estar en el Espíritu. Mire, cuando una persona no se alimenta bien, se vuelve friolenta. ¿En serio? Friolenta. Porque nosotros, cuando nos alimentamos bien, creamos una capita de grasa. El pastor es prácticamente grasa completa, pero pues cuando uno se alimenta bien, uno tiene una capita de grasa que lo mantiene como calientico. Pero cuando alguien está desnutrido, es friolento. Y usted no ha visto que hay hermanos que son friolentos espiritualmente. Ay. Cuidado con eso. Ojo, porque la frialdad espiritual es un síntoma de que hemos dejado de andar en el Espíritu y estamos andando en la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso cuando un cristiano me dice a mí, pastor, yo no tengo fuerzas para orar, uy,
uy, alerta, no está andando en el Espíritu. Porque cuando uno anda en el Espíritu, lo que le nace es orar. Cuando un cristiano no tiene fuerzas para venir al culto, uy, 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 cuidado, no está andando en el Espíritu. Porque a un cristiano lo que le nace es venir al templo. Cuando a un cristiano no le nace leer la palabra, uy, ojo, cuidado, atención, alerta, insólito. Porque a un cristiano lo que le nace, ¿qué es? Alimentarse de la palabra. Y eso es algo que el Señor dejó muy claro. El Señor está hablando con un hombre que es un sabio de su época. Ese hombre se llamaba Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Y qué le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 3 versículo 5. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Nicodemo? El que no nace, ¿de qué? De agua y de espíritu, no puede entrar, muy bien, en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua? Porque como cristianos nos hemos enredado un poquito y creemos que nacer de agua es cuando nos bautizamos. No, nacer de agua es cuando hemos recibido la palabra de Dios en nuestra vida. Eso lo dice la Escritura, Efesios 5:26. Y ustedes habéis sido lavados por el agua que es la palabra. Ahí lo dice, Efesios 5:26. Porque muchas veces, miren lo que dice, ahí está, gracias mi hermana, purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Cuando yo doy las doctrinas para el bautismo, yo siempre le digo a los candidatos al bautismo que nosotros nos bautizamos por un solo motivo, uno solo. Nosotros no nos bautizamos ni para ser salvos ni no. Nosotros nos bautizamos porque la Biblia lo dice. Sencillito. Si la Biblia no lo dijera, no lo hacemos. Porque la Biblia lo dice. Arrepentidos, sí, bautícese cada uno de vosotros. Porque la Biblia lo dice. Y cuando usted y yo nacemos de agua, es porque hemos decidido obedecer la palabra de Dios. Eso hace parte de la naturaleza del cristiano. Es que al cristiano le gusta obedecer la palabra de Dios. Le gusta. Pero también debemos nacer ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y cómo nacemos del Espíritu? Del Espíritu nacemos por medio de una relación íntima con Dios, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿O acaso no sabéis que vosotros sois templo? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Pero lo raro es ver a algunos que no les gusta obedecer la palabra y que no les gusta estar llenos del Espíritu Santo, pero dicen ser hijos de Dios. Esos son tigres vegetarianos, porque eso va en contra de la naturaleza. Eso va en contra. Hoy más que nunca necesitamos revestirnos de Cristo, porque si estamos revestidos de Cristo, su naturaleza está en nosotros. Cuando ustedes ven a mi hijo, yo tengo un hijo hermoso, el bebé más hermoso que haya existido, Maximiliano. Por allá me están diciendo que no, Quisquería. No, hombre, no. Oye, cuando ustedes ven a mi hijo, yo le pregunto, ¿mi hijo se parece a mí? Lógico. Imagínese un hijo mío que fuera con los ojos azules, rubio. Usted empezaría a pensar mal de la hermana Laura. Uy, hermana Laura, ¿y qué pasó? Porque ese hijo no se parece al papá, ¿cierto? Pero hay hijos de Dios que no se parecen a Cristo y dicen ser hijos de Dios. No. Nosotros somos hijos de Dios y nos parecemos a Cristo porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Aplaudan
aleluya. Aleluya. Pero hoy, mi amada iglesia, vea, uno de los grandes peligros del mundo actual es que hoy no se valora lo natural. Hoy no se valora lo natural. Cuando usted va por un centro comercial y pasa una mujer natural y pasa una mujer operada, ¿a quién se quedan viendo las personas? Y hoy, en la época de las inteligencias artificiales, ¿qué nos gusta ver más? ¿El video natural o el video con inteligencia artificial? Nos gusta. Hoy en día vivimos en una época donde lo natural no es apreciado. Se busca más lo artificial. Entonces usted ve hoy que nos gusta comer la comida ultra procesada. Hermano, y es que es la que más rico sabe. ¿Qué sabe más rico? Una pizza con buen queso. ¿O qué? O una lechuga ahí. ¿Qué sabe mejor? Pues, lechuga con sal. ¿Qué sabe mejor? Pico de gallo. No, que el pico de gallo, bueno, lo voy a hacer coger hambre. Pero hoy vivimos en una época en donde lo natural no es tan apreciado como lo artificial. Hoy ustedes ven que yo tuve una amiga, no tengo nada en contra del maquillaje ni nada, pero yo tenía una amiga que ella cuando iba a la tienda tenía que maquillarse. Yo, pero vas a la tienda, te vas a demorar 2 minutos. No. Que a mí no me vean natural. ¿Cómo es que decía ella? Carilavada. Y no estoy en contra, está bien que se cuide. Pero hoy el ser humano prefiere más lo artificial que lo natural. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. El apóstol Pablo nota que en Corinto hay mucha gente que tiene fe, pero hay 2 tipos de fe. Hay una fe que es natural, que es dada por la naturaleza de Dios en nosotros, y hay una fe que es fingida o artificial. Y en este versículo, yo no sé si está la versión ahí, la Nueva Traducción Viviente, si lo puedes encontrar, porque en la Nueva Traducción Viviente, en este versículo, la Biblia dice: examínense para saber si su fe es natural. Probaos a sí mismos si estáis en la fe verdadera. La traducción es la Nueva Traducción Viviente. A ver si la encuentran. No, esa es la Reina Valera. Bueno, en esta versión dice: examínense para saber si están. Gloria a Dios. Dios les bendiga, gracias. Bien, miren cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Examínense para saber si qué, si su fe es qué, genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, si Jesucristo no está en nosotros, ¿qué dice? El examen de la fe genuina, ¿qué dice? Reprobado. Ay, hermano. ¿Y qué es la fe genuina? ¿Qué es la fe genuina? La fe genuina es la fe que nace de una relación íntima con Dios. Cuando su naturaleza está en mi vida, yo tengo una fe genuina, porque Cristo está en mí. En mí. Y en la fe genuina cambia al ser humano. Escúcheme esto: la fe genuina cambia al ser humano. La fe genuina hace que nuestros deseos y nuestras acciones sean los deseos de Dios, que nosotros querramos agradarle.
Una fe genuina resiste la prueba. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas difíciles y aquí estamos? Porque tenemos una fe verdadera, una fe natural. La fe genuina se mantiene firme. ¿Ustedes pueden creer que a mí me echaron de una iglesia? Pero una fe genuina, una fe verdadera. El que tiene fe genuina, escúcheme esto, el que tiene fe genuina, como Cristo está en él, obedece la palabra por naturaleza. Se congrega por naturaleza, ora por naturaleza, ayuna por naturaleza, es fiel en lo económico por naturaleza. Pero hay una fe que no es natural, hay una fe que es artificial. En estos días, hablando con la hermana Ángela, ella me decía: pastor, hay una fe fingida. Y yo cogí el celular y anoté de una, ella se dio cuenta. Le damos los créditos a la hermana Ángela. Pero hay una fe que es fingida. Hay una fe que no es natural. ¿Y cuál es la fe fingida? Hay una fe que depende del entorno. La fe fingida depende del entorno. Si me están viendo, oro. Pero si el pastor no me está viendo, no oro. Ojo, que eso se llama fingimiento. Ojo. Si el pastor grita y rompe 4 sillas en el altar, lloro. Pero si la palabra me confronta, me duermo. Cuidado. Eso es una fe fingida. Por eso, mi amada iglesia, qué bueno que nuestra fe no sea fingida, que nuestra fe no dependa del entorno. Pastores, que vinieron 2 al culto, aunque no haya venido nadie y viniste tú, el Señor Jesucristo está en ti y Él merece toda la gloria, toda la adoración. Es que nosotros le adoramos por naturaleza. Es que eso es lo que nos nace, es lo que nos nace. Mire, cuando alguien tiene fe fingida, ante las pruebas, siempre busca un culpable. Mire, yo le voy a decir algo. En mis prédicas nunca hablo del diablo, porque a mí no me interesa darle crédito al diablo de nada. El diablo está vencido y Jesucristo tiene todo poder. Pero hay cristianos que creen más en el diablo, parecen más satánicos que cristianos. ¿Cómo así? Hermano, ay pastor, me echaron una brujería. ¿Y qué? Ay pastor, usted no sabe cómo estoy yo porque me echaron una brujería y no. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que te hagan lo que te hagan, a ti te cuida el Dios Todopoderoso. Yo recuerdo cuando era pastor en la iglesia anterior. Yo no tenía mi carro todavía y mi mamá me prestó el carro de ella y tenía que devolvérselo y me iba a devolver tarde en la noche. Entonces, cuando iba a abrir el carro, había una bolsita con una rana blanca y yo la cogí y la boté y un hermano me dijo: pastor, ¿usted qué acaba de hacer? Acabo de hacer de qué, pastor, eso es una brujería. Ay pastor, no se vaya a ir porque se estrella. Y yo le dije: hombre, vos sí sos. Yo siempre digo que es una chatarra de cristiano. O sea, que crees que el brujo tiene más poder para hacerme estrellar que Cristo para guardarme y llegar a mi casa. ¿Qué fe es esa? Ay pastor, no se vaya. Yo: no, mano, yo me voy. Y ese día hasta a propósito manejé rápido para ver y no. Señor, es maravilloso, hermano. Usted tiene al Dios eterno. Es que cuando usted clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Pero mi hermana iglesia, mire, hay gente que siempre anda buscando culpables.
No busques culpables, mejor busca el rostro del Señor Jesucristo. En la vida, en el mundo tendréis aflicciones y problemas, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra del Señor. Pero quienes tienen una fe fingida que no es natural, usted no ha visto gente que todo lo discute. Todo lo discute. Sobre todo el tema de los diezmos, hermano. Yo no sé por qué hay gente que discute eso. Es pastor que yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, y lo dice la Biblia, y lo obedecemos porque dice la Biblia y punto. ¿Ya? ¿Por qué obedecemos? Porque lo dice la palabra. Sencillito, fácil. Ay, no es que usted no ve gente que todo lo anda discutiendo. Hermano, ¿por qué no le pides perdón a esa persona? No, el que me ofendió fue él. Que venga él y me pida disculpas. Eso dice la palabra. Pero hay gente que vive discutiendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Y yo por qué me tengo que arrepentir? ¿Sabes por qué? Porque lo dice la palabra. Así de sencillo. ¿Y yo por qué me tengo que bautizar? Porque lo dice la palabra. Pero hay gente que vive discutiendo con la Biblia. Pero esos son los que tienen una fe que no es natural. Porque los que tenemos una fe verdadera, la que viene de Dios, oigan, nuestro gozo es obedecer la palabra del Señor. Ese es nuestro deleite. Vaya gracia, ¿cierto? Hermano, trate bien a tu pareja. No, hermano, vaya gracia. Si eso lo dice la Biblia, eso es lo que a mí me gusta. Tratar a vuestras mujeres como a qué? Como a vaso más frágil. Eso es lo que nos gusta, porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nos gusta. Y mi amada iglesia, es importante entender que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Cuando usted abre su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 4, dice así: para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza, la parte final, estas promesas hacen posible que ustedes sean ¿qué? Participantes de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Sabe por qué nosotros no vivimos como el mundo? Porque nosotros tenemos una naturaleza divina. Una naturaleza divina. Cuando huimos del pecado y nos acercamos a Dios, oiga, el Señor pone esa naturaleza en nosotros. Una naturaleza divina. Hermano, yo le pregunto, las cosas que uno hace por naturaleza, ¿le cuesta hacerlas? ¿A usted le cuesta respirar? ¿Cuántas veces ha respirado de lo que empecé la prédica hasta ahora? ¿Cuántas veces ha inhalado y cuántas veces ha exhalado? Ni llevamos la cuenta de eso, porque eso es nuestra naturaleza. ¿Será que a nosotros nos cuesta caminar en dos pies? ¿Será muy lindo si esa es nuestra naturaleza? ¿Será que es un esfuerzo para nosotros parpadear? ¿Cuántas veces ha parpadeado desde que empezó el culto? Vean, 2 veces parpadeó mientras la estaba viendo. Pero nos pesa. No, si eso es nuestra naturaleza. Lo que uno hace por naturaleza no le pesa. Simplemente lo hace por naturaleza. Pero ¿cuántos hermanos no hay que les pesa orar? Que les pesa obedecer a Dios. Que les pesa clamar al cielo. Que les pesa ser fieles en lo económico. Que les pesa venir al culto. No, cuando algo nos pesa es porque no es nuestra naturaleza. Porque lo que hacemos por naturaleza no nos cuesta. Al contrario, lo disfrutamos. Y a usted no le ha pasado, lo voy a hacer coger un poquito más de hambre. A usted no le ha pasado ir
y pasar por una casa que huele a comida, que huele a frijolitos con garra. Y usted lo disfruta porque su naturaleza, ¿qué es? Usted disfruta los aromas. Y eso hace parte de nuestra naturaleza. Por eso el apóstol Pedro nos dice, vea, en ustedes hay una naturaleza divina. Y como hay una naturaleza divina, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero mire eso, Dios es el que pone en nosotros. Porque hemos usado ese versículo dice para los inconversos. No, ese versículo no se cumple para ellos. No, usted sabe qué le nace hacer a un drogadicto. ¿Qué le nace hacer a un drogadicto? ¿Usted qué cree que le nace hacer a un drogadicto? Pues meter vicio. Lógico. No, cuando usted tiene la naturaleza divina, el Señor pone en ti el querer y el hacer su buena voluntad. Pero eso no se cumple para la gente del mundo, porque hemos usado eso. Usted no ha visto que a veces usamos ese versículo para hablar de la gente del mundo. Ay, hermano, para que Dios le ponga el deseo de venir al culto. Mientras el hombre no abra su corazón, Dios no le va a poner el deseo de buscarlo. No lo va a hacer. Al contrario, cuando usted lee el pasaje hablando de las plagas de Egipto, usted se da cuenta que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Pero por qué lo endureció? Porque él también se endureció. Si el hombre invita al Señor, el Señor pone buena voluntad en él. Va a poner que él quiera hacer las cosas que a él le agradan. Pero si el hombre se cierra, Dios no entra a patadas en el corazón de nadie. De nadie. Por eso, mi amada iglesia, cuando la naturaleza de Cristo está en nosotros, Dios pone en nosotros el querer. ¿Saben qué es lo que nosotros queremos? Un buen cristiano sabe qué es lo que quiere. Un buen cristiano siempre quiere estar cercano al Señor. Un buen cristiano quiere estar adorando a Dios. Un buen cristiano quiere estar en la presencia de Dios. Un buen cristiano quiere deleitarse en la presencia del Señor. Quiere congregarse. Eso es lo que le nace a un buen hijo de Dios. Aleluya. Pero mi amada iglesia, cuidado, porque a veces nos cuestan las cosas. Y yo le voy a decir algo hoy en el nombre del Señor Jesús. Dios nunca nos va a pedir nada que no nos haya dado. Escúcheme esto. Dios nunca nos va a pedir nada que no nos haya dado. La Biblia dice que de lo recibido de su mano, ¿de eso qué? O sea que Él primero nos dio. ¿Sabe por qué Dios nos pide perdonar? Porque Él ya nos ama. ¿Sabe por qué Dios nos pide fidelidad? Porque Él ha sido. ¿Sabe por qué Dios nos pide santidad? Porque Él nos ama. ¿Sabe por qué Dios nos pide que le amemos? Porque Él nos amó primero. El Señor ya nos ha dado. Pero a veces nosotros hemos despreciado esa naturaleza divina que ya Dios ha puesto en nosotros. Ha puesto en nosotros, mi amada iglesia. Eso es algo importante. Porque la Biblia es clara en decir que nosotros somos deudores. Cuando usted abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14, la Biblia nos muestra algo extraordinario. Así que, hermanos, ¿cómo dice? Deudores somos ¿a qué? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el versículo 14,
Mire lo que dice. Porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿se acuerdan que el lunes tembló? ¿Sí se acuerdan? Todavía algunos estamos temblando. Ya anoche me asusté. El gato no estaba al lado mío y estaba... Ustedes saben que los gatitos como que vibran, como que, hermano, y me metió un susto. Y está temblando. Y era el gato ese. Bueno, pero imagínense que el terremoto nos hubiese derrumbado aquí el templo. Vamos a poner un ejemplo drástico. Y que quedamos atrapados debajo de los escombros. Y llega alguien y nos salva la vida. ¿Cómo sería nuestra actitud hacia esa persona? Usted que, gracias, y se va. Oiga, hermano, usted lo abraza, lo besa, le pide WhatsApp. Ay, en estos días lo invito a comer frijolitos, que es que la pitadora que voy debajo lo escombra. Pero usted lo besa, usted tendría una actitud de ¿qué? De agradecimiento, de gratitud. Hermano, te salvó la vida. Pero te voy a decir algo, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor vino, metió su mano y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero a veces no tenemos esa actitud de agradecimiento para aquel que nos salvó, que nos limpió, que nos santificó. A veces no tenemos esa actitud de agradecimiento. Y cuidado, mi amada iglesia, porque el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, para que seamos hijos de Dios. Pero ¿qué está guiando nuestra vida? Hermano, ¿nos estamos dejando guiar por la palabra? ¿Nos estamos dejando guiar por lo que el Señor nos dice en la palabra? ¿O me estoy dejando guiar por mi propia prudencia? ¿Se acuerdan que la Biblia dice no seas sabio en tu propia prudencia? Y qué bueno dejarnos guiar por el Señor. Porque vivir un evangelio, escúcheme esto bien, vivir un evangelio sin la guía del Espíritu Santo, esto es lo más aburrido y fastidioso que existe. En serio. Sin la guía del Espíritu Santo. Uy, hermano, un domingo a esta hora es para estar uno tirado en la cama viendo Netflix. En serio. Sin la guía del Espíritu Santo, ¿para qué darle los tiempos del pastor que parece una bola de grasa? Sin la guía del Espíritu Santo, y yo, ¿para qué orar? ¿Para qué? Sin la guía del Espíritu Santo, las cosas espirituales no tienen sentido. Por eso lo espiritual para el hombre, la palabra de la cruz para los que se pierden es locura. Nos dicen loco, a usted no le han dicho loco, a mí ya mato. Vean a ese loco allá con una guitarra que cantan y me burlan. Claro, porque la palabra de la cruz para los que se pierden es locura. Pero dice la Biblia, pero a nosotros, los que hemos sido salvos, es poder de Dios. Nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo, y por eso nos nace honrarle, adorarlo, exaltar su nombre, vivir para Él. Aleluya. Pero así como un tigre aborrece comer vegetales, un cristiano debería aborrecer no vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Debería. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que poco a poco vamos perdiendo la naturaleza espiritual y no nos damos cuenta. Y terminamos aborreciendo lo que Dios ama. Y usted ve cristianos que aborrecen la adoración. Lastimosamente lo ve. Usted ve cristianos que aborrecen el estar en el templo. No les gusta la mirada, no les gusta orar.
pero dice ser hijo de Dios. ¿No le parece que eso es raro? ¿Y qué pasó con aquellos que ofrecieron fuego extraño? ¿Qué les pasó? El Señor los premió, ¿cierto? No, murieron. Y cuidado, mi amada iglesia, porque como si somos hijos de Dios, las cosas de Dios amamos. Nos parecemos al Señor. Es que nos parecemos a Él. Así como usted no ha visto a Elías. Elías es igualito a quién? A su papá. ¿Cierto? Mucho más hermoso, pero se parece a papá. Y miren, y hay cristianos que no se parecen a Cristo. Hay cristianos que no les gusta orar, que no les gusta ayunar, que no les gusta obedecer. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo eso? El Señor. Pero hay cristianos que quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Pero dicen ser hijo de Dios. Eso suena como a tigres vegetarianos. Cuidado, mi amada iglesia, porque nuestra naturaleza es honrar a Dios. Nuestra naturaleza es ser guiados por el Espíritu Santo. Porque miren, en la vida todo se aprende. En la vida todo lo aprendemos. Todo lo aprendemos. Mira, Sofi está aprendiendo a hablar. Y todo se aprende. Ustedes sabían que hasta los sabores que nos gustan los aprendimos. Yo el otro día vi a un señor que era de Finlandia y comió bandeja paisa y le pareció lo más horrible del mundo. Sí, porque él no está acostumbrado a ese sabor y no le gustó. Y a nosotros no nos va a gustar la bandeja paisa. Nos fascina, ¿no? Pero usted va a otro país y usted, oiga, ¿cómo pueden comer esto? Porque todo lo aprendimos. Aprendimos cómo hablar. Aprendimos qué expresiones usar. Aprendimos qué comida nos gusta. Como el pastor el costeño, entonces le gusta la butifarra, el bollo de yuca, queso, suero. Porque los sabores se aprenden. Por ejemplo, usted me da mi mazamorra y yo, no, hermano, échele azúcar porque eso a mí siempre no me gusta. No, eso no. Y yo he visto paisas que comen la arepa sola. No, hermano, eso para mí no tiene sentido. Póngale un huevito encima, póngale algo, porque una arepa sola no se come. Pero bueno, peto sí. ¿Cierto? Pero los sabores, todos lo hemos aprendido. ¿Y saben qué dice Efesios capítulo 4, versículo 20? Les regalo este versículo hoy. Porque si para nuestra naturaleza humana hemos aprendido, también debemos aprender para hacer crecer nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual. ¿Cómo dice? Mas vosotros no habéis. Dígame, Cristo nos enseñó a ser orgullosos. ¿Y por qué hay algunos que son orgullosos? Cristo nos enseñó a ser iracundos. ¿Y por qué hay unos que son iracundos? Cristo nos enseñó a ser infieles. No, más vosotros ¿qué? No habéis aprendido así. Ay. Se puso candente la fe. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Aprendimos de Cristo a tener raíz de amargura. Eso es lo que aprendimos de Cristo. ¿Aprendimos de Cristo qué? El perdón. Aprendimos de Cristo a obedecer lo que me gusta y lo que no lo obedezco. O el Señor se hizo obediente en todo. ¿Obediente en qué? Y porque hay cristianos que no son obedientes en todo. ¿No habéis aprendido así de Cristo?
¿Saben lo que nos ha enseñado el Señor? El Señor nos ha enseñado a vivir en santidad. ¿Ser santos? Pregunta, ¿vivimos en santidad? Si la respuesta es no, no hemos aprendido eso de Cristo. El Señor nos enseñó a cuidar a nuestro hermano, ¿cierto? Y cuando no cuidamos a nuestro hermano, entonces estamos haciendo algo que Cristo no nos enseñó. No. El Señor nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. Pero hay algunos que dicen, pastor, yo soy manso, pero no menso. Bonito de versículo. Pero yo le pregunto, cuando actuamos con altivez, ¿eso lo aprendimos de Cristo? La Biblia nos dice que nosotros debemos amar a quienes, a nuestros enemigos. Pero cuando hay alguien que nos vuela la chispita solo con verlo, ¿aprendimos eso de Cristo? La Biblia nos dice que nosotros perdonamos al que nos ofende. Y cuando no perdonamos, ¿aprendimos eso de Cristo? Y cuando hacemos, escúcheme esto, cuando hacemos las cosas que no hemos aprendido de Cristo, nuestra naturaleza se tergiversa. Es raro. Es raro. Entonces terminamos convertidos en tigres vegetarianos, porque no es nuestra naturaleza. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, mire lo que dice, mire esto. Ay, hermano, aquí arranca, ya acabé la introducción, ahora vamos a predicar. ¿No sabéis que quiénes? ¿Y cuántos cristianos hay que obran de manera injusta? Saben lo que es correcto y no lo hacen. Yo le pregunto, ¿eso fue lo que aprendieron de Cristo? No erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? La fornicación hace referencia ¿a qué? A la inmoralidad sexual. ¿Y cuántos cristianos no hay que se le van los ojos viendo lo que no tiene que ver? Yo le pregunto, ¿aprendimos eso de Cristo? Ni los idólatras. Y hay cristianos idólatras. Hay cristianos que oyen más la palabra de cierto pastor que la de Dios. Y eso es idolatría. Aprendimos así de Cristo. Ni los adúlteros. Vea, ni los afeminados. Y hoy sí que vemos muchachos que quieren parecer mujeres y mujeres que quieren parecer hombres. Aprendimos eso de Cristo. ¿Ah? Ni los que se echan con varones, los homosexuales. Sigamos, versículo 10. Ni los ladrones. Pero hay cristianos que roban. Le dicen al jefe, yo me quedo hasta las 5 y a las 4:20 se van. Eso lo aprendimos de Cristo. Ni los ávaros. ¿Sabe quiénes son los ávaros? Todo lo miden en plata. Hay cristianos que todo lo miden en plata. Y yo le pregunto, ¿aprendimos así de Cristo? Ni los borrachos, mire, ni los maldicientes. ¿Usted sabe quiénes son los maldicientes? Los vulgares. Y hay cristianos que son vulgares. Aprendimos así de Cristo. Uy, pastor, se me escapó. Como un hermano que una vez evangelizando y que se encontró, el hermano era apellido Ladrón de Guevara. Sí, así era apellido. Y entonces se encontró a alguien que lo insultó y le dijo, los cristianos son unos hijos. ¿Y sabe qué le respondió el hermano? Pues si nosotros somos unos hijos, los que no van a la iglesia son 3 veces más.
tremendo cristiano, mano, qué horror evangelizado. Ahí, miren, cristianos estafadores. Venden las cosas malas sabiendo que están malas y se las venden al hermano. Estafadores. Y es que hijos de Dios. No erréis, porque estos no heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabe qué es lo lindo? El versículo siguiente. Eso éramos algunos de nosotros. ¿Cuántos aquí no eran borrachos o estafadores o maldicientes? Pero ¿sabe qué? Hemos sido lavados. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso, mi amada iglesia, tenemos que cuidar nuestra naturaleza espiritual. Cuidar nuestra naturaleza espiritual. Para que a usted y a mí no sea un deleite agradar a Dios. Hermano, porque evangelio sin Cristo, uy hermano, eso es horrible. Eso es como la Coca-Cola cero. La Coca-Cola cero sabe feo. La Coca-Cola que sabe buena es la original. Esa bien fría, sí, hermano, eso te da así, ay, eso es delicioso. Pero imagínense el evangelio sin Cristo. No, hermano. Es como una torta sin azúcar. No, ¿para qué? La esencia del azúcar, la esencia de esto es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la esencia que nos lleva a adorar a Dios, que nos lleva a exaltarle, a buscarle en oración. Por eso, cuidado, no descuides tu naturaleza espiritual. Primera de Pedro 5:8, la palabra nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan que al principio yo les preguntaba que un tigre vegetariano era un tigre débil? Asimismo, un cristiano que no cuida su naturaleza espiritual, es espiritualmente débil. ¿Y a quién es más fácil atacar? ¿Al que está fuerte o al que está débil? Usted en una pelea, imagínense que usted lo fueran a poner a pelear a puño seco, pero le ponen a elegir y usted ve un tipo así alto, fornido, musculoso, usted pelea con ese, o escoge al flaquito, bajito, que se ve todo en el cualamino. ¿Con quién pelea usted? Con ese. ¿Y por qué? Porque se ve débil. Y ahora la gente débil es uno y terminan cascando la otra. pero cuando estamos débiles, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando descuidamos nuestra naturaleza espiritual, se debilita nuestro espíritu. Cuando el congregarnos es una obligación y no un deleite espiritual, se debilita nuestra naturaleza espiritual. Cuando oramos por recompensa y no por nuestro deleite espiritual, se debilita nuestro espíritu. Cuando obedecemos por obligación y no por deleite natural espiritual, se debilita nuestra naturaleza espiritual. ¿Y usted quién cree que el diablo saca más fácil de la iglesia? ¿Al que está firme o al que está débil? Hermano, por eso cuidemos nuestra naturaleza espiritual. Cuidémosla. Cuidemos.
hermano, que usted me diga que es hijo de Dios y no le guste adorar a Dios? Eso suena como a tigre vegetariano. Usted no me puede decir a mí que usted es hijo de Dios y no le gusta orar. Eso suena a tigre vegetariano. Usted no me puede decir a mí que usted es hijo de Dios, pero no le gusta estar en la presencia de Dios, no le gusta estar en lo espiritual, hermano. Eso suena raro, raro. Eso es como yo decirle, hermano, como estoy a dieta, me voy a comer 5 bandejas paisa. Pastor, ¿y qué tipo de dieta es esa? La dieta del pum, comiendo hasta que se estalle. No, mi amada iglesia, cuidemos nuestra naturaleza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que tiene su naturaleza espiritual debilitada termina convirtiéndose en una presa fácil para el cazador de nuestras almas. Hoy quiero finalizar esta enseñanza con una fábula. Me la encontré y se titula así: un tigre vegetariano. Y resulta que era un tigre que se rebeló y le dijo a su familia que él no iba a comer carne, sino que iba a comer vegetales. Se fue de la casa y al principio se sintió bien, pero al pasar el tiempo su cuerpo no estaba diseñado para comer vegetales. Entonces le llegó hambre, empezó a perder peso, quedó desnutrido. Debido a la desnutrición, perdió la vista. Y estando en esa condición, se encontró con un cazador. Y el tigre intentó salir victorioso, intentó defenderse, intentó huir. Pero como no tenía energía, no pudo correr. Como no tenía fuerza, no se pudo defender. Como no tenía vista, no sabía para dónde caminar. Y el cazador lo mató facilito. Fue la pelea más fácil de su vida. Así que van y le cuentan al papá de ese tigre lo que había pasado. Y el tigre le dice a su grupo que lo estaba viendo, y le dice: lo único que mató a mi hijo fue el haber negado su naturaleza. Lo único que lo mató. Y así como ese tigre murió por dejar de comer carne, que era lo que le daba vida, un cristiano puede morir espiritualmente si pierde lo que le da vida. ¿Y sabe usted qué es lo que nos da vida? ¿Sabe qué es lo que nos da vida espiritual? Cuando doblamos nuestras rodillas y abrimos nuestro corazón al Dios Todopoderoso. Allí hay vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué nos da vida? El orar, el buscar a Dios, el vivir en santidad, el obedecer su palabra, el adorarle. Eso es lo que nos da vida. Y yo le pregunto, ¿usted quiere tener vida espiritual? Yo le voy a invitar, vamos a orar. Si usted quiere venir al altar y dígale: Señor, aquí estoy, Padre Santo. Yo no te quiero obedecer ni por obligación ni por recompensa, no, por naturaleza, Señor. Que tu espíritu esté todos los días en mí, Señor. A mí lo que me nace es buscarte. A mí lo que me nace es arrodillarme en tu presencia. A mí lo que me nace es bendecir tu nombre. A mí lo que me nace, Señor, es estar contigo, Padre Santo.